¿Qué tal, comunidad Gemaya? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a un podcast. Nos acompaña en segunda ocasión, muy afortunados de tener al maestro en Derecho Edgar Pérez, quien nos ha dado una nueva oportunidad para tocar temas de interés que en este momento se están presentando alrededor del mundo y de nuestros nuevos esquemas de justicia. Edgar, bienvenido, muchas gracias por la invitación, aceptada por esta invitación, te lo agradecemos de todo corazón y vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Los temas que queríamos tocar, trataré de seguir un libreto que nunca se ha podido porque esto es muy libre y es la idea que se tiene. Uno de los temas sería si sigue existiendo el derecho o ya solamente nos quedó el poder. Segundo tema que espero que podamos alcanzar, si aún todavía tiene sentido la filosofía del derecho, qué es lo que está pasando y si estamos colapsando los sistemas jurídicos modernos. Bienvenido nuevamente. ¿Y qué nos podrías comentar en el primer tema? ¿Qué es lo que está pasando con los espacios institucionales? ¿El derecho termina subordinado o desplazado por el ejercicio puro del poder económico y político o aún contamos con un poco de derecho? Bueno, primero que nada, yo creo que será importante hablar de lo que es el poder. El poder, fíjate que hay diversos autores, entre ellos hay uno que particularmente me gusta mucho, que seguramente te lo he platicado de él, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que estudió en Friburgo, Alemania, y es un digno heredero de la filosofía heideggeriana, y dice que el poder es un fenómeno multicausal y multicontextual. Y la forma más perfecta de ejercer el poder es cuando se ejerce sin la necesidad de la violencia. Cuando el sujeto, que es sujetado, no se da cuenta de esa intromisión en su esfera de autonomía y por consiguiente todas las decisiones que él conlleva son anticipadas por quien tiene el poder. Es decir, hay una total libertad enclaustrada bajo una repetición tal vez o algo que te hace hacer las cosas como deben de ser, sin necesidad de sentirte tan amenazado, ¿no? Porque lo que decíamos, no sea siempre tiene que haber un castigo para que tú puedas seguir una norma, ¿no? O sea, ese es un poder frágil. Pero es el único que tenemos aquí en México. Yo creo que lamentablemente hay un poder diferente que no vemos. El poder que se ve es el que se ejerce de forma coactiva, que como bien dices, es la aplicación de la coacción y normalmente a través de la política se busca utilizar el derecho y más en estos tiempos el derecho administrativo para aplicar expresiones punitivas del Estado. Pero creo que la mayoría de la población se le ejerce un poder en el cual, por la indiferencia de la población, eso es lo que se quiere lograr con el poder. La mayoría de nuestra población es indiferente. Sí, ese es un tema, es ahora sí que un tema para tocarse aparte, y ¿no? La eso indiferencia quiere el poder de las personas. Y eso quiere el poder. El poder político quiere indiferencia. También fragmentación. No quiere cohesión. Porque el derecho, y eso quería conectar con esta idea, el derecho es también un poder. Sí, claro. Y ese derecho es cohesión, es unión. ¿De acuerdo? Entonces, si de alguna manera el poder político lo que busca es la fragmentación, el derecho lo que busca es la unión. Para que aplicándose constantemente el derecho, repetitivamente, a través de las famosas luchas silenciosas que son demandas, amparos, recursos, sepamos que entonces hay un contrapoder que le hace cara, digamos, o frente al poder político. Ahora la pregunta es, ¿está en crisis ese derecho ante el poder político y el poder económico? Sí. Pues yo creo que sí. Sí. Se le está subordinando a ese poder político y a ese poder económico, pero esa no es culpa del derecho per se, porque el derecho es un fenómeno que, como decía Aristóteles, es práctico, se construye por quienes lo realizamos. Si nosotros no creemos en él, si nosotros no vamos a los juzgados, a los tribunales, a ejercer nuestros derechos, el derecho se vuelve la herramienta de la política. Sí. Sí, y realmente las personas a veces tienen miedo de llegar a acercarse a presentar una demanda, a exigir sus derechos, y lo que está pasando ahorita en toda la ciudad, ¿no? Los plantones para tratar de ejercer algún derecho, tienen que cerrar carreteras, cerrar el periférico, cerrar vías de comunicación, sin tener el sentido o el entendido de a cuánta gente pueden dañar en ese momento. Y pese a todo, ahí no hay un castigo.
Ahí no hay un castigo. ¿Pero qué invocan estas poblaciones enardecidas? Invocan su derecho, ¿no? Dicen, es que yo tengo derecho a protestar. A ver, el derecho a la resistencia es un derecho legítimo, pero el derecho a la resistencia se vuelve una trampa cuando se utiliza afectando a terceros. Sí, dicen por ahí, ¿no? Que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del Por otro, supuesto. ¿no? Entonces no Por puedes supuesto. ir encima de una persona que venga en una ambulancia y no pueda pasar en 3 horas en la carretera. No me digas que no toda la bola que estuvo ahí podría considerarse como un criminal o un asesino. No sé cuál sea la frase correcta. Es correcto. Hay una cuestión que se llama razón instrumental que siempre debe de guardar estrecha relación los medios y los fines. Si mi fin es reivindicar y luchar por el derecho, yo no puedo utilizar medios criminales o medios... No me la sabía, de ¿no? verdad. medios criminales o medios antijurídicos para lograr un cometido supuestamente jurídico, porque eso es una trampa retórica que se vuelve política, no jurídica. Ok. Excelente. Entramos sin querer a lo que estábamos comentando, ¿no? Una reflexión sobre el grado de la autonomía real que aún conserva el derecho frente a los intereses dominantes. ¿Qué comentario tendrías al respecto? Y si lo podemos unir con el desplazamiento de la idea de justicia ante los sistemas normativos actuales. Claro que sí lo podemos unir. Resulta que entonces la idea de justicia es un ideal y es un fin del derecho. Pero al final, como fin del derecho, nunca es realizable del todo, siempre es un fenómeno progresivo. Decía Eduardo Galeano, un autor uruguayo que ya falleció hace algunos años, la esperanza es un motivo para caminar, es un motivo para avanzar. Y decía otro autor, Byung-Chul Han, sobre la esperanza, decía, la esperanza no es saber y tener la seguridad de que todo va a estar bien, sino que es el motivo para seguir avanzando. Es la causa. Entonces, yo creo que el derecho es una causa, la justicia es una causa. ¿Cuál es la justicia? Depende. Decía un profesor muy querido, Miguel Ángel Ciuro Caldani, en la maestría en Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires, me decía, es que la justicia, Edgar, son los repartos. Nosotros como juristas tenemos que visualizar esos repartos. Si a una persona necesita una rampa para subir y no unas escaleras, tiene una silla de ruedas, el reparto es que necesita la rampa. Si nosotros somos indiferentes a visualizar y a atender a través de lo jurídico las diferencias que necesitan ser tuteladas y garantizadas, entonces el derecho no sirve, es una verdadera porquería, es inútil, se vuelve prostituta de la política, ¿sí? Entonces necesitaría ser el derecho, en realidad, la herramienta instrumental para lograr los fines, que sería la justicia, que es lo que te platicaba hace un momento. Exactamente. Y yo creo que eso sería indispensable tenerlo en cuenta. Ahora, la idea económica, me decías, en relación con el derecho, hay que recordar algo. El economicismo no busca la justicia. El economicismo, por el contrario, siempre va a buscar la desigualdad, porque tu riqueza no pudiera significar mi riqueza y viceversa. Por consiguiente, esa esfera de autonomía que se basa en el mercado son derechos civiles y políticos, según la clasificación de un autor italiano que se llama Luigi Ferrajoli. Dice, los derechos civiles y políticos son derechos poder, son derechos facultades. Entonces la economía entra ahí, el mercado entra ahí. Pero entonces el derecho, ¿dónde se encuentra? El derecho sí se encuentra ahí, pero también... supeditado. Exactamente. Bueno, la idea sería que no estuviera supeditado a esa esfera del mercado. Porque al final de cuentas el derecho se encuentra en los derechos humanos, en los derechos sociales y en los derechos que son públicos y no en los derechos que son el fundamento del mercado. La cuestión es que no se logra zanjar correctamente por los operadores jurídicos, que son los tribunales, los juzgados y las cortes, precisamente esa función de limitación y de vinculación al poder fáctico que es la economía, que, como dije, tiende a repartir desigualdades. El derecho no puede repartir desigualdades, como te acabo de decir hace un momento, tiene que pugnar por visualizar los repartos de desigualdades y atenderlas para lograr las igualdades. Esa sería la función del derecho. Que se logre, pues dime tú si, por ejemplo, la máquina más hermosa de la aeronáutica, ¿no? El Boeing 767, que se estrelló recientemente, no se estrella. Sí, claro. O sea, todo es... Lo humano siempre va a ser defectuoso. Defectuoso y perfectible también, ¿no? Perfectible, por supuesto. Y esa sería nuestra principal misión. Volvía yo a tomar ese tema, ¿no? Perfectible
Y volvemos a lo mismo, a la educación, a la cultura, al desarrollo, al interés por querer hacer las cosas, que actualmente tal parece que vamos hacia el revés. O sea, mientras menos sepas, qué bueno. Mientras menos conozcas, qué bueno. Eso es algo que sí he estado, digo, no sé, me metería yo al tema, te digo, siguiendo, tratando de seguir el libreto, pero me lo voy a brincar. Estamos regresando a la escuela moderna, ¿no? Oye, no lo puedes reprobar. 2 más 2, 20, perfecto, tiene 5, pásale, o 7, lo que le pongan ahora, ¿no? Pareciera que queremos retroceder en ese contexto. Podemos entender que el retroceder en los conocimientos nos va a hacer más vulnerables y a poder fragmentarnos en vez de unirnos. Correcto. Porque vamos a venir a una contraposición de pelear por algo que ni siquiera sabemos, Correcto, ni entendemos. Correcto. Por Pues supuesto. está peligroso el futuro para los jóvenes. Nosotros ya sobrevivimos lo suficiente. Y eso es justamente el trabajo del derecho, ¿no? La unificación. Y el poder ahí está manifiesto. Se suele fragmentar. La ignorancia Claro. es funcional al poder. Dice por ahí una frase de Buda, el único pecado es la ignorancia, que aún no hay más. Y dice una frase de Napoleón: cuando tu enemigo se equivoca, atendiendo a la ignorancia, no los interrumpas. Esa es la expresión perfecta del poder, ¿no? Así es. Diría yo, después me la pasas para Sí. que la anote y tenerla ahí previsible en todos los momentos que sean necesarios. ¿De qué podríamos hablar el día de hoy de la filosofía del derecho? ¿Qué es lo que podríamos reflexionar de esta filosofía? Y principalmente hablando de los autores como son Lassalle, Zaffaroni o Klein. Muy bien, pues la filosofía del derecho, más que nada, está satanizada. ¿Por qué satanizada? Suena muy Pareciera feo. un instrumento de conceptos, un espacio donde pocos les gustan andar porque todos se dormían en las clases de filosofía del derecho en la licenciatura. Nadie quería enfrentarse a los profesores de filosofía del derecho porque eran los más despóticos. Entonces, en realidad, la filosofía del derecho, si tú agarras un libro de filosofía más pura, pues no lo vas a querer Me leer duermo. porque no lo vas a entender. Yo tampoco, y eso que lo amo, la filosofía del derecho. Pero en la filosofía del derecho decían grandes profesores, decían, la filosofía del derecho es la posibilidad de sorprender, de sorprenderte. Eso es la filosofía del derecho. Por consiguiente, la sorpresa, la pregunta, son regalos que nosotros tenemos desde que somos infantes, pero la vida, por la dureza, por las experiencias, nos van quitando la sorpresa, la capacidad de sorprendernos y, por supuesto, de preguntarnos. ¿De acuerdo? Ok. El cuestionarse es filosofía. No es el imponer un dogma. No es agarrar un libro y léete estos tratados de filosofía, porque si no los lees no sabes filosofía. No, esto que estamos haciendo en tu programa es filosofía. Y cuando hablamos de derecho es filosofía del derecho, porque hablamos no de un derecho ideal, para quedarnos en lo ideal. La filosofía es una mera conjetura, ¿sí? Si no tiene la aplicación práctica a través de la ciencia del derecho y de la sociología jurídica. La filosofía no Ok. puede ser pensada sin la ciencia jurídica y sin la sociología jurídica, es decir, sin su aspecto práctico. La filosofía necesita de la práctica. Ahora, ¿qué es la filosofía? Bueno, yo te pudiera decir, la filosofía, decían mis profesores, es la pregunta de las razones y del porqué del derecho, de la naturaleza del derecho. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hablar de una naturaleza, el derecho no tiene ninguna naturaleza. El derecho lo crean los seres humanos. Es un conjunto de conceptos, una herramienta metodológica para lograr fines, punto. Eso es el derecho. Y si hablamos de filosofía del derecho, claro, vamos a hablar de los conceptos de justicia, de seguridad jurídica, de principios jurídicos, de principios generales del derecho, de teleología, de historia del derecho, del análisis genociológico del derecho, cosas que realmente te permiten entender cómo ha evolucionado este instrumento de poder a lo largo ok. del tiempo para ir racionalizándolo y encauzándolo a sus finalidades. ¿Cuáles son sus finalidades? Seguridad jurídica, justicia, adecuación al fin, la corrección de lo que se sucede en los tribunales, de lo que se aplica. Esa es la finalidad de la filosofía jurídica. Es como cuando te subes a un, no sé, un Lamborghini, que entiendo que lo haces seguido. Ándale. Entonces, ese Lamborghini fue diseñado por ingenieros. La filosofía sería más o menos cuando abres un tratado de teoría del derecho
Es lo que hicieron los filósofos del derecho. Los ingenieros que fabrican los Lamborghini serían los filósofos del derecho que fabrican los tratados de derecho. No podría haber tratados de derecho si no hay filosofía del derecho. Ok, pero siempre basándonos en el concepto del por qué. Del por qué y cómo vamos para cumplir los fines. Porque no se queda en el por qué, preguntándonos la naturaleza, es lo que se creía, sino el cómo cumpliremos los fines. Porque el derecho, te decía, la filosofía del derecho es el cómo vamos a alcanzar esos fines tan ideales de los que pudiéramos pasarnos toda la noche hablando de esos fines ideales, ¿no? Pero al final esa es la razón práctica de la filosofía del derecho. Su utilidad es urgentísima hoy en día, porque precisamente hay tanta decadencia y tanta animadversión de lo jurídico porque no se tiene filosofía del derecho. ¿De acuerdo? Date cuenta, hace 2 días mataron a unas personas fuera del Tribunal de Justicia del Estado de México. ¿Qué está pasando con la reforma judicial? Todo este esquema es una animadversión de la población a lo que es el derecho. Entonces la población solamente tiene violencia porque no entiende y aborrece el derecho. Y ese es un problema de filosofía jurídica también. Desconocemos, y como todo, tal vez sea una comparación bastante tonta, pero como las matemáticas te enseñan a odiarlas desde antes de conocerlas. Es correcto. Y lo que decías ahorita, el preguntarse, el investigar, el ejercer un derecho, desde la infancia te enseñan a ¿por qué preguntas tanto? Exacto. No lo preguntas. Y hay una etapa de la infancia de todos nosotros de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y creo que por tradición los padres empezamos a ya bájale, ya no quiero saber. Eso nos va quitando ese interés de conocer y de desarrollar. Correcto. La pregunta, como te decía, y la sorpresa son 2 factores indispensables para que tengamos ese sano sentimiento humano que nos haga avanzar nuestro conocimiento. Que eso se va perdiendo. Exactamente, se va perdiendo y nos va desmotivando día a día, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pasaremos al otro punto que estaba interesante también, como decíamos, que si estamos ante el colapso de los sistemas jurídicos modernos, hablaríamos de un análisis de la situación legislativa y la sobreproducción de normas, ¿no? Ves que en quién sabe cuántos meses apenas ya sacaron un tratado que parece más Biblia que otra cosa, de los cambios de las normas, el agotamiento estructural de los sistemas jurídicos, el impacto de la automatización, la inteligencia artificial y las técnicas de los procesos judiciales. Perfecto. Pues resulta que aquí ya nos metemos a los problemas prácticos del derecho. Exactamente. Ya bajamos de la filosofía. De la filosofía ya aterrizamos a cuál va a ser la realidad. Correcto. ¿No? El colapso de los sistemas jurídicos. Se llama inundamiento de las fuentes o desbordamiento de las fuentes del derecho. Este fenómeno normativo, hay diversos juristas, entre ellos uno italiano que se llama Luigi Ferrajoli, que dice que el desbordamiento de las fuentes es una característica del derecho premoderno, del derecho medieval. En la época de la premodernidad abundaban ordenanzas, bulas, decretos reales, en los que el gobernado era imposible su cumplimiento porque sencillamente no lo conocían. Exactamente. Lo que hoy, en esta posmodernidad, o modernidad tardía, porque sigue siendo la continuidad de la modernidad, no se ha superado, pues estamos en la época medieval en el sistema jurídico, porque no conocemos la mayoría de las normas. En el plano mexicano, nada más en 2 semestres, el año que pasó, más de 16 reformas constitucionales, de lo que van a derivar más de 300 reformas en leyes secundarias. Humanamente imposible conocerlas e interpretarlas y sobre todo conocer sus efectos prácticos de los que van a tener esas normas. Entonces, esto es una regresión, es un colapso del sistema jurídico, por supuesto. Lo que está provocando es inseguridad jurídica, porque al final la cantidad de información, como dice Daniel Innerarity, sin conocimiento son puros datos, y eso genera ignorancia. Y la ignorancia de la ley a nadie excusa de su cumplimiento. Por consiguiente, van a haber más sanciones, más pérdidas de derechos, más clausuras, más detenciones sin proceso, más prisiones preventivas oficiosas, más temas de arbitrariedad, crímenes de Estado, precisamente porque desconocemos el derecho y colapsa el sistema jurídico. Su palabra sistema justamente tiene que ver con la sistematicidad que permite el entendimiento concatenado, adminiculado y destacado de cada una de las leyes. Precisamente la idea de sistema fue enarbolada por Hans Kelsen y por Hart, 2
juristas y filósofos positivistas, y tenían como idea dotar de seguridad jurídica para que la mayoría de las respuestas a las preguntas de que si una autoridad tiene o no facultades para realizar tal o cual acto, estuviera concretamente establecido en la ley y por consiguiente y su correspondiente un derecho del cual todos somos titulares. Hoy en día es muy complicado que exista toda la claridad de que en el sistema jurídico existe ese derecho o esa facultad. Luego no sabemos si están facultados o no y estamos preguntando, oye, ¿y esto sí se puede hacer o no se puede hacer? Oye, no, sí, y me los lo que pueden saben, pedir, ahora no me lo pueden imagínate el pedir. de a pie, ¿no? O sea, Exactamente. si el que sabe y el que está Exactamente. inmerso en este ambiente, ¿no? Que estudian todos los días, mañana, tarde, noche y hasta dormidos, ¿qué nos va a pasar a los de a pie, no? O sea, Es correcto. Incurren en la corrupción, porque es más sencillo que el visitador o el verificador que está cometiendo violaciones tremendas a las disposiciones legales diga, no te preocupes, aquí está mi teléfono, llámame y yo te resuelvo el problema. Pues sí, yo no entiendo lo que está pasando, pues voy a agarrar el teléfono y le voy a hablar al que me está poniendo el cuchillo en el cuello. Oye, pues dime cómo me quito el cuchillo. Pues claro, humanamente eso es lo que haces por un afán de sobrevivir. Nosotros que sabemos, aunque nos pongan el cuchillo en el cuello, pues decimos, pues, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. A ver de cómo nos toca, pero Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién se va a acercar? ¿Quién no va a Claro. tener el miedo de exigir sus derechos reales? hoy existe un miedo al derecho. Existe un miedo al derecho. No hay confianza en el derecho. Y justamente por la ineficacia también del sistema jurídico, que es lo que estamos platicando. Dicen también, por ahí en algunos de los puntos que tocaste, existe un vómito legislativo. Ah, claro, están Porque ahorita saliendo leyes. cada día, exactamente, las leyes están cargados de nebulosidades, de aspectos inatendibles o muchas veces incluso con todas las finalidades políticas para que los tribunales o la Suprema Corte defina cuál es el alcance de esa ley. Y como hoy en día la Suprema Corte y los tribunales ya están subordinados al Poder Ejecutivo, entonces en realidad ya son otro legislador más. Entonces el legislativo está a las rodillas, ¿no?, del Ejecutivo. El judicial va a estar a los pies del Ejecutivo. Entonces, y luego sumas a que existe una cantidad infinita de leyes o disposiciones jurídicas que además son nebulosas y son verdadero vómito legislativo, entonces esas interpretaciones necesarias serán dotadas por la Suprema Corte o por los tribunales colegiados de circuito o los plenos de circuito para hacer funcional una aplicación de la ley que pudiera ser arbitraria, ¿no? Regresamos a las Sí, épocas sí, sí, de sí, Benito sí. Juárez, ¿no? Es correcto. Ay, Dios mío, se me va la frase, ¿no? Para los amigos la justicia, para el enemigo la ley. Es y correcto. algo así, no recuerdo cómo iba la frase, pero más o menos así iba en el contexto, ¿no? Va a haber entonces mucho favoritismo, pero del lado del gobierno, Es ya correcto. no tanto hacia los gobernados. Vamos, diría yo, un chiste que siempre he hecho en ese aspecto, dice en una pelea de box, le dice un boxeador al otro, dice, ¿y cómo vamos? Dice, no te preocupes, si lo noqueas, empatas. O sea, Solamente. ahorita exactamente así vamos a llegar, ¿no? Si noqueo al Poder Judicial voy a empatar apenas, no voy a llegar a ganar. ¿Habrá posibilidades de que exista una libertad y una posibilidad de ganar ante un enfrentamiento? Digo, hablando de grandes poderes, los de a pie pues, seguiremos peleándonos, ¿no?, de una forma normal y tendremos una justicia similar. Si es un pleito entre particulares, no creo que haya tanto problema. Pero enfrentarte al gobierno por una mala decisión, por un mal cálculo de impuestos, no sé. ¿En qué momento podríamos tener esa ventaja o desventaja al momento de enfrentarnos reclamando nuestros derechos ante el poder? Claro, yo creo que en este momento es un tiempo de oportunidades. Decían los filósofos chinos que los tiempos más oscuros son interesantes. Hay que ver siempre la luz en la oscuridad. Cuando hay oscuridad siempre hay luz por correspondencia. Entonces, si nosotros estudiamos, si lanzamos ladrillos, o sea, libros sobre la mesa, creyendo que uno es el tonto, porque las autoridades creen que van a tener cooptadas totalmente a todos los poderes y por lo tanto nos hacen nugatorios nuestras garantías, pues sabemos que eso solo es cuestión de tiempo, porque al final la ignorancia puede evidenciarse, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un buen planteamiento estudiando, conociendo nuestros derechos, cómo funcionan las garantías, qué son expectativas positivas, qué son expectativas negativas, cómo poder entender o interpretar una nebulosidad normativa, cómo poderle cerrar paso a la discrecionalidad,
cómo poder atacar el desvío de poder y la arbitrariedad, cómo poder plantear un buen esquema probatorio para poder tener un sustento fáctico, porque hoy los jueces, te voy a decir algo, que eso es importante para los litigantes, hoy los jueces como van a ser muy malos, habrá, y digo, no es para todos, habrá muy buenos, pero la mayoría que yo he visto van a ser muy malos. La verdad es que no van a entender mucho a las formas de interpretar. Eso es esperanza y positivismo, claro, en este momento, caray. O sea, no van a tener esas herramientas finas, no van a tener la experiencia para interpretar y aplicar el derecho, porque eso lo tenían los de la carrera judicial, pero estos que están llegando al ahí te va, pues entonces van a ver más en materia fáctica, en materia de prueba, cómo van a ir amarrando los asuntos. Entonces, si nosotros tenemos, y eso te lo auguro, si nosotros tenemos una buena teoría de prueba, es decir, armamos correctamente las inferencias en materia de prueba, sabemos cómo probar cada hecho, qué son los indicios, qué son las pruebas, cómo se razona en materia de prueba, cómo se plantea una litis en materia de prueba, cuándo se está apreciando indebidamente los hechos, vamos a lograr mayores éxitos en sede jurisdiccional. Cuando antes los jueces eran más positivistas, eran más de, pues a mí, a ver, voy a leer la ley y si yo leo aquí la ley, te la aplico como dice. No le ponían mucha atención a lo fáctico. Como se dice. Exactamente. Pero como estas personas que nueva están ahora, generación, nueva generación, ¿no? Sí. Ya no traen esos elementos, sino que van a llegar, te lo aseguro, a analizar el tema fáctico. Entonces hay que encontrar oportunidades. Las cosas te aseguro que no vienen tan mal, porque van a ser oportunidades para los que sí estudian, para los que tienen filosofía del derecho, para los que tienen teoría del derecho, para los que tienen sociología jurídica, que es lo que estamos haciendo en esta mesa, para los que cuestionan, se preguntan y se responden. Nos damos el regalo de la pregunta. Del y eso aprendizaje. es lo más maravilloso que hay, amigo. El regalo de la pregunta en lo jurídico es el regalo de la libertad en lo jurídico, de la esperanza, ¿no? Me voy a brincar de este tema y vamos a decir, ¿qué le recomendarías a la comunidad? Ya no vamos a hablar de la comunidad básicamente, que es lo que se ha marcado en este aspecto de interacción, sino a todo joven que quiera o que tenga el interés de estudiar leyes. ¿Qué es lo que deberá de hacer esta nueva generación ante esta nueva etapa de cambio? O sea, yo te conozco de tiempo atrás, muy apasionado, eso es algo que me fascina, esa pasión para decir las cosas. ¿Cómo puedes quitar la tibieza del estudiante? Que el estudiante ahorita ya lo que prefiere es irse a huelga que seguir estudiando. ¿Qué recomendarías en ese aspecto para los jóvenes? Porque nosotros ya la pasamos, ya la brincamos y ahí vamos, ¿no? Pero las nuevas generaciones, ¿qué podrían hacer? ¿Qué deben de ver? Como decías hace un momento, ¿qué se deben de preguntar para seguir adelante con el derecho? ¿Qué deben de tener de ganas para poder seguir adelante? Claro, yo creo que lo que tendrían que hacer es entender que pues no somos una generación perdida. O sea, yo soy un joven también, no tengo una edad avanzada, y entonces no somos una generación perdida porque al final de cuentas tenemos hoy las herramientas metodológicas y de conocimiento todavía con mayor acceso que nuestras generaciones pasadas. Entonces, para mí es muy sencillo conseguir un libro, así se los voy a decir, por ejemplo, de un autor italiano, de un autor alemán al castellano, que me lo mandan desde Europa y me es muy barato, porque hay páginas en internet donde te venden los libros muy baratos. Ni siquiera te cobran el envío, porque nadie compra libros, seguramente te dan esa facilidad, ¿no? Porque casi no tienen clientes. Volvemos a la misma, el que quiera aprender, el que quiera preguntar, el que quiera tener esa injundia. Entonces tenemos el regalo de esa pregunta tan infinita. Y entonces, si nosotros tenemos ese acceso a la información, que no es información, necesitaría ser conocimiento, podemos acercarnos a la filosofía del derecho, a la teoría del derecho, entender la sociología del derecho, que al final es la práctica del derecho, porque una cosa es ser filósofo, otra cosa es ser científico y otra cosa es ser práctico. No se tiene que pensar en polos, se puede pensar integralmente. Tienes que ser un filósofo, tienes que ser un teórico y tienes que ser un práctico para darle respuesta a tus clientes. Hoy en día no podemos construir un edificio jurídico si no ponemos cimientos fuertes. ¿Qué esos cimientos quién te los da? La filosofía y la teoría del derecho. El edificio es la práctica, es la albañilería y la pintura y todo lo que quieras y gustes y mandes. Entonces, en realidad, eso es lo más importante. Quiero darte un término que a mí me pareció muy, muy hermoso, que lo descubrí hace unos días. La palabra constitución, por ejemplo, es dos sufijos que son importantes. Con, unión, st, construir. La palabra constitución significa unir o construir unidos. Unir, construyendo o construir unidos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir?
Que entonces hoy en día nuestra Constitución es parte del problema que estamos hablando, es la que está principalmente desmoronándose, porque no hay unión, lo que platicábamos desde el inicio. Desde el inicio. No hay unión y por lo tanto no hay construcción. ¿Cómo se construye? Con filosofía del derecho, con teoría del derecho y con sociología del derecho. Vamos a construir unidos únicamente si lo hacemos desde esos tres vectores, de la filosofía del derecho, la teoría del derecho y la sociología del derecho. Acérquense, sean autodidactas, acérquense a los libros. Esa sería la principal herramienta. Como los sastres es nuestra tela para hacer los trajes. Necesitamos los libros porque es la libertad de una persona, es su patrimonio de una persona, es la familia de una persona, es la tradición, la cultura, los arraigos. Ahí está el derecho, el sufrimiento. Hay que encontrar algo. Cuando se nos priva de la libertad, ya sea una libertad de pensar, una libertad económica, una libertad personal, hay sufrimiento. Y el derecho es la única herramienta para disminuir el sufrimiento. Cuando no hay derecho hay violencia. Y el derecho es la única herramienta para evitar la violencia. Es lo que yo pudiera decirles. Que no nos acostumbremos a caminar entre los muertos. No hay que acostumbrarnos a caminar entre los muertos. Porque en México nos tienen acostumbrados así. Y eso es lo que para nosotros, nuestra generación, debería preocuparnos. ¿De acuerdo? Todas las días son noticias de ejecutados, de violencia, ¿no? En los tribunales. Todo tiene que ver con el derecho. A mí me preocupa mucho eso, porque aparte que me dedico a esto, algo que amo siempre está en los medios de comunicación como un factor que provoca esa violencia. Y no se equivocan. Que en realidad es la inutilidad y el fracaso de lo jurídico, pero no por el derecho por sí, sino por los que hacemos el derecho, sino por los que estamos trabajando, los que estamos afuera, ¿no? O sea, no es malo el derecho, pero cómo lo interpretemos o cómo lo manejamos. Exactamente. Viene esa apatía. Yo recuerdo, ahora sí que hablando de edad, yo recuerdo que hace 30 años atrás te decían, oye, hubo 3 muertos y te espantabas. Ahora te levantas, ¿cuándo hubo? 70. ¿Ayer cuántos fueron? 80. Ah, ya disminuimos 10. O sea, empieza a haber una indiferencia tan grande a todo lo que nos está pasando, que ahora sí que es criminal ese concepto de irnos haciendo indiferentes a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es la consecuencia de que el derecho sea la prostituta, como decía ya, suena duro, de la política, porque no es la prostituta de la política, todo lo contrario, es su límite. Y se puede hacer más desde el derecho que desde la propia política. Sí, la política no te la llevas en buenas promesas y falsos cumplimientos, pero ahí te la llevas. La justicia no es muy diferente de ese aspecto. ¿Qué te puedo decir, Edgar? Como es de costumbre, encantados de estos momentos, de estas pláticas, de charlas, que siempre se quedamos con un sabor de boca de seguir adelante lo que decías, ¿no? Sí. Esperemos que en otras ocasiones nos aceptes la invitación a platicar, a refrescarnos y a darnos ese ánimo, ¿no? Porque ya también mucha gente lo ve muy triste. Yo escucho comentarios de ¿y qué va a pasar? Y todo lo estamos viendo negro, ¿no? Me incluyo, ¿no? Dices, bueno, ¿qué va a pasar? Y no es otra cosa más que el desconocimiento. El desconocimiento y el temor a lo desconocido, valga la redundancia, que no queremos aprender ni ejercer nuestros derechos realmente. O sea, queremos retraernos de todo acto, quitarnos, no ver lo que puede haber más allá de todo esto. Y como de costumbre, pues acercarnos a gente que sepa, porque si no nos va peor. Sí, es correcto. Es la única alternativa a defendernos. Las luchas silenciosas, ¿no? Que es lo más importante en ese aspecto, ¿no? El poder luchas jurídicas. Dar seguimiento a todo ese aspecto. Edgar, pues muchísimas gracias. Estaremos próximos, espero que próximos sigamos con estos temas tan interesantes y ver cómo va avanzando todo esto, que yo creo que de aquí a octubre, cuando hacen el cambio ya entran en funciones, octubre, sí, es correcto. Vamos a ver qué sorpresas nos llevamos, qué gustos y qué pasará posteriormente. Encontraremos la oportunidad. Y de seguir avanzando y demás. Pues de verdad, muchas gracias, comunidad Gemaya. El doctor en Derecho Edgar Pérez. Pueden contactarlo, para eso están sus datos, lo que se les ofrezca, exposiciones, consultas. Cursos también ya estás dando toda la vida, ¿verdad? Siempre has estado en la exposición de cursos. Litigio, todo lo que se les pueda ocurrir. Tenemos una persona de gran capacidad en el tema, y lo importante, ¿no? Lo que yo diría, ese apasionamiento que tiene. Agradecemos las facilidades que nos da el Bar Barista para estar realizando estos podcasts, las facilidades y el agradecimiento por este patrocinio que nos está proporcionando. Muchas gracias, comunidad Gemaya, como de costumbre. Esperamos sus comentarios,
solicitudes también tienen toda la cartera. Vamos a incluir en próximas fechas los currículums y las formas de contacto de todos y cada una de las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos. Agradecemos nuevamente y esperamos que sea de su interés, de su agrado y abra un nuevo camino y un nuevo mundo para poder seguir uniendo talentos como siempre. Gracias, gracias, gracias.